Bueno, estamos con Alejandro Malamed, es director general de Humanize Consulting, él es además conferencista internacional, es orador TED, es consultor experto en el futuro del trabajo, en temas de transformación digital, en temas relacionados con el liderazgo. Y es un placer charlar con él, es un amigo mío además de hace muchos años, fuimos colegas en la misma compañía hace unos años y nos tenemos un gran afecto. Un gusto, Ale, gracias por estar acá. No solo fuimos colegas, fuimos vecinos de piso, con lo cual compartíamos los temas domésticos, la administración del piso también, así que gran placer. Así es, Ale. Compartíamos ascensor y todo. Bueno, un gustazo de nuevo. Te aprovecho que tengo acá al experto en temas de liderazgo. Seguro que te preguntaban cosas de liderazgo desde hace muchos años y de temas vinculados a cómo liderar en tiempos difíciles, pero la pandemia me parece que rompió todos los esquemas. Entonces, te quería preguntar para empezar, para romper el hielo, eh, ¿qué características tiene un líder o debería tener un líder que lidera en etapas, en un contexto tan desafiante como el de la pandemia? A ver, yo creo lo siguiente, Juan. Por un lado, todos nosotros hace tiempo hablábamos de el ambiente VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. La complejidad adicional que tenemos ahora es que este es un VUCA exacerbado. Este es un VUCA elevado a la COVID-19. Eso implica que las capacidades de liderazgo que veníamos viendo hasta este momento se quedaron cortas todas. Entonces tenemos que empezar a buscar nuevas respuestas. Ahora, más allá de la agilidad, de la velocidad, de la capacidad de repentización, de anticipación, a mí me parece que hay dos características que son fundamentales para los líderes. La primera es el coraje y la segunda es la valentía. ¿Y por qué hablo de coraje y valentía? Coraje viene de corazón, valentía viene de valores. Y este es un momento donde más allá de la capacidad técnica, es clave el corazón que le pongas a las cosas y es clave los valores que pongas en juego. Y fundamentalmente esto lo digo porque todas las empresas invierten un montón de dinero en decorar todas sus oficinas con hermosos carteles donde hablan de su misión, de su visión, de su propósito, de sus valores. Pero este es el momento de demostrarlo. Este es el momento de ponerlo en práctica. Entonces, creo que estas son las capacidades críticas. Punto número uno. Punto número dos, creo que hay dos primas como competencias o habilidades que son fundamentales. La empatía y la compasión, que es como el complemento al anterior. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de empatía y compasión? Empatía es la capacidad de ponerse en lugar del otro, pero no es solamente a nivel conceptual, es a nivel real. Como escuchaba decir Andy Stallman el otro día, las palabras más importantes en este momento son ¿en qué te puedo ayudar? Y creo que esto solamente se puede hacer a través de la empatía, que es estando no en los anteojos del otro, sino poniéndose en los ojos del otro, es decir, viviendo lo que vive la otra persona. Este es el primer punto. Y la compasión tiene que ver con la capacidad de acompañar el dolor de los otros. ¿Y aquí llamamos a acompañar el dolor de los otros? La emoción que se ha visto que recorre al interior de cada una de las personas en todo el mundo es el duelo. El duelo porque todos perdimos. Y es el grief, digamos, la única emoción común que tenemos los más de 7.000 millones de habitantes que estamos en la Tierra. Ahora, ante el dolor, ante el doliente, lo que hay que hacer no es darle una medicina para que se le vaya el dolor. Ese dolor se va a través de la compañía, a través del acompañamiento. Entonces, los líderes que son empáticos y que son compasivos tienen esa capacidad de resonar al ritmo que suenan sus colaboradores. Me dejas pensando mucho y déjame hacer doble clic en una cosa que dijiste, a ver qué más podés decir sobre este tema. Decías que la gran pregunta que que debe hacer un líder es ¿en qué te puedo ayudar? Lo que me deja pensando en una cualidad del líder que es la de escuchar, porque una vez que haces la pregunta tenés que escuchar qué te dice. Sobre eso, sobre la cualidad o la capacidad de escucha de un líder, ¿qué podés elaborar o cómo podemos profundizar ahí?
A ver, es muy interesante porque hoy en día preguntarle a alguien cómo estás o en qué te puedo ayudar es un riesgo, porque todo el mundo te puede manifestar cosas que no te lo esperás o te puede solicitar cosas que no te lo esperás. Lo que está corroborado es que todos nosotros transitamos cada día, con una montaña rusa emocional. Entonces, la capacidad de escucha es justamente la actitud de ponerme al servicio del otro, pero no solamente con una escucha pasiva, sino la escucha activa que tenemos que tener es esa capacidad de tener la atención plena en la otra persona. Entonces, parte de la magia que hoy tenemos que descubrir es que estamos acostumbrados que la escucha activa se hace a través del lenguaje corporal, se hace a través de la presencia, y hoy tenemos que hacerlo remoto y virtual esto. Entonces implica una doble capacidad de tener un foco exclusivo en la otra persona, sin generar presunciones antes de que la otra persona hable y poniéndome a total servicio del otro. Y yo creo que ahí vuelve a surgir, y está buenísimo que lo traiga Juan, el tema de la escucha, porque el liderazgo del servicio, que de alguna manera fue como reconfigurado a través de lo que se llama el liderazgo del Papa Francisco, ¿no? Porque el liderazgo del Papa Francisco tiene que ver con esa capacidad que se llama técnicamente, es huele como tu rebaño, dice el Papa Francisco. Es decir, cuando uno dice huele como tu rebaño, es vos tenés que sentir lo que le pasa al otro, es liderazgo de las fronteras, es decir, salite del lugar donde estás vos, e implica un cambio de paradigmas tradicionales. Yo creo que algo que hizo esta pandemia es democratizar muchísimo todos los vínculos, porque en este momento nos damos cuenta que a cualquiera, independientemente de su nivel jerárquico, independientemente de su nivel socioeconómico, le puede agarrar la pandemia. Entonces, ante esta situación, la necesidad de ser cada vez más digamos, activamente, digamos, como escuchadores, y tal vez una propuesta, y Juan, que yo creo que podría ser algo disruptivo y toda la comunidad de los directivos de comunicaciones creo que podrían empezar a trabajar en esto. Muchas veces se trabaja, y nosotros lo discutimos varias veces, en temas de programas de oratoria, ¿no? Y tal vez deberíamos empezar a desarrollar programas de escuchatoria. Entonces ahí todos aprenderíamos mucho más. Y me parece que hay una vuelta de tuerca interesante. Exactamente eso te iba a preguntar. Pienso que el que te escucha se queda con la idea de qué importante es ser capaz de tener esta escucha activa, pero muchos pueden decir, ¿y eso cómo se hace? Y quizá la respuesta es que se entrena, digamos, así como uno se entrena para hablar mejor en público, se entrena para escuchar mejor, ¿no? Sí, lo que pasa es que es como menos laboroso, ¿no? Es como que es mucho más fashion o mucho más atractivo, tiene mucho más appeal el hablar bien en público, el impactar. Pero hoy en día, los principales estudios de las principales universidades dicen que es mucho más importante escuchar que decir. Porque escuchando estamos diciendo también, y escuchando, a ver, ahí hay otro concepto que tiene que ver con el nuevo liderazgo, y esto lo decían el otro día en una conferencia que había miles de personas de Singularity University, decían algo muy interesante. Nosotros pasamos del líder con todas las respuestas al líder con las mejores preguntas. Entonces el líder con las mejores preguntas solamente puede ser aquel que tiene la capacidad de escuchar, empatizar y poder conectar con el otro. Entonces ahí hay una oportunidad enorme de trabajo y definitivamente, Juan, creo que esto va a generar un cambio de paradigmas porque la realidad es que, yendo al tema del servicio que decíamos antes, el líder que no sirve a otros, no sirve. Entonces creo que tenemos que entender qué implica estar al servicio, y hoy en día estar al servicio es, te escucho y estoy dispuesto a que me digas lo que te pasa, arriesgándome a eso. Hablabas de estos tipos de liderazgo y me pregunto, por lo menos viene a mi cabeza que tenemos con bastante facilidad el estereotipo en la cabeza del líder clásico, que es un poco un héroe, ¿no? Y quería preguntarte, ya dejando un poco de lado lo de la pandemia, aunque también teniéndola en cuenta, pero ¿cómo es
un líder de millennials que tiene otras características y que probablemente no necesita el tipo de líderes o no se siente cómodo con el tipo de líder de hace 20 o 30 años? Mirá, Robin Sharma es uno de los autores más referidos en tema de liderazgo. Y él tiene un concepto que a mí me encanta. Él habla del líder sin cargo. Yo creo que estamos yendo a un modelo de organizaciones, donde antes el liderazgo tenía que ver por la cantidad de gente que conducías. Hoy en día tiene que ver con la capacidad de conocimientos que tenés y la capacidad de inspiración que tenés hacia otros. Con lo cual, Robin Sharma lo que te dice es, todos podemos liderar en tanto en cuanto querramos liderar y tengamos algo sobre lo cual los demás tengan que seguirnos o puedan inspirarse a partir de lo que decimos nosotros. Yo creo que el nuevo liderazgo tiene que ver fundamentalmente con valores, el nuevo liderazgo tiene que ver con una cuestión de mucha más horizontalidad, el nuevo liderazgo tiene que ver con una cuestión de realmente tener la capacidad de visualizar, imaginar, soñar. Yo creo que va por ese lado y me parece que nosotros siempre estábamos acostumbrados a que el liderazgo tenía que ver con cuestiones racionales y esto tiene que ver más con cuestiones emocionales, ¿no? E inclusive algo interesante que hoy se está descubriendo es que hasta hace muy poquito se hablaba de la inteligencia emocional como una inteligencia clave. Hoy en día a esta inteligencia moral hay una evolución que es la agilidad emocional. ¿Qué significa? La inteligencia emocional, vos podés ser muy inteligente emocionalmente, y hay muchos líderes que son muy inteligentes emocionalmente, pero no tienen valores, o tienen valores equivocados, o digamos que están muy jugados. Esa inteligencia emocional no te sirve, y al contrario es nociva para las organizaciones. Lo que se requiere es esta agilidad emocional, que incorpora la inteligencia, pero además le pone valores. Y me parece que cuando vos tenés esa emocionalidad y valores, lográs una fórmula muy potente. El nuevo liderazgo tiene que ver con esto, y eso es lo que las nuevas generaciones no solo piden, están demandando, y creo, Juan, ahí, que uno de los problemas que tenemos a nivel global es la falta de líderes inspiradores y de imágenes de personas en las cuales podamos iluminarnos, ¿no? Hoy en día hay un estudio de Fernando de Santibáñez muy interesante que habla de cómo los liderazgos que tenemos a nivel global son lamentables, ¿no es cierto? Gobiernan por Twitter, donde a lo mejor lo que hacen es eludir un montón de niveles jerárquicos en los países, en los gobiernos, etcétera, pero además con sesgos muy autoritarios, ¿no? Entonces yo creo que lo que se viene, y si me preguntás más a nivel macro, se está viendo, es que cuando hay estos movimientos a nivel global, no hay un líder, sino que la gente sale, entonces te comunicas por WhatsApp y 5 minutos antes, y todo el mundo. Entonces es como que se democratiza mucho y lidera el que tiene la capacidad de liderar en ese momento. Ahora, no es que sos líder, no te compraste el título de líder, sino que vas transitando ese liderazgo y, te diría técnicamente, para entenderlo en el concepto de agilidad organizacional, pasamos de triángulos, de pirámides, a círculos. En un círculo va rotando quien tiene liderazgo en función de lo que en ese momento tengo para ofrecer a todos ellos. Y hablabas de líderes que inspiran porque tienen valores, y que ahora hay líderes, o puede haber líderes que no tienen los valores o tienen los valores equivocados. ¿Cuáles, según la literatura y tu propia experiencia, son esos valores que están más demandados? Sí, yo creo que por un lado la integridad en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Hoy en día los jóvenes que son talentosos eligen dónde trabajar. Y me parece que el tema de la integridad en el más amplio sentido está más presente que nunca. Punto número uno. Punto número dos, el otro tema tiene que ver con la innovación en el sentido más amplio. El tercero es la diversidad y la inclusión. Y esto implica un cambio de paradigma total y absoluto. No es solamente ser diverso, sino incluir al que es distinto. Creo que también el otro valor que está como muy presente es la capacidad de adaptarte, ser ágil y cambiar con propósito, es decir, cambiar por algo, ¿no? Entonces,
ahí aparece otro concepto que me parece que es importantísimo, porque dentro de todo esto hay algo que todos están pidiendo y en la pandemia ahora se vio potenciado, que es el cuidado. ¿Qué significa el cuidado? Los hijos quieren que los cuiden los padres, pero los padres a su vez tienen que cuidar a los adultos mayores. La sociedad pide que los médicos los cuiden. Los médicos piden que el Estado los cuide. Todo el mundo pide que el otro te cuide. Y me parece que es un valor de época también el cuidado. Nosotros cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra familia, cuidamos nuestra sociedad y nos damos cuenta que todos somos muy vulnerables, rápidamente. Entonces ahí entran a jugar toda una serie de valores. Muy interesante. Contame, no te estoy sacando de tema, sino girando un poquito hacia otro tema sobre el que hablas mucho y tenés cosas escritas interesantes, que es el futuro del trabajo y transformación digital, etc. Ahora la pandemia pareciera que acelera algunos procesos en los que estábamos. Por lo pronto, el trabajo a distancia y estos nuevos formatos que están dando vueltas. ¿Qué reflexión te merece el tema? Yo lo que creo es que estamos ante el mayor laboratorio universal de la historia, donde todas las presunciones que teníamos se pudieron poner, digamos, en blanco y negro y darnos cuenta que aquello que soñábamos para dentro de un tiempo se podía hacer realidad rápidamente. Un ejemplo simple, hasta el mes de marzo, hasta mediados, hasta la mitad de marzo, se estaba discutiendo si las actividades de plataformas eran legales o no eran legales, ¿no? Todo lo que es la economía de las plataformas, los deliveries, etc. Desde el 20 de marzo se hicieron actividades esenciales, digamos esto. Por otro lado, hasta el 19 de marzo, solo algunas empresas tenían como un beneficio el trabajo a distancia, el home office, o como se quiera llamar, el trabajo remoto, o el flex time, o el flex office, o el flex work, como se quiera llamar. Después del 20 de marzo fue obligatorio, ¿y qué beneficio? Arreglatelas. Entonces, yo creo que lo que sucedió es, no se hizo rápido, sino que se hizo apresurado. Cuando algo se hace apresurado, trae las consecuencias que trae. No se verificó la infraestructura, no se verificó la cultura, no se verificó el liderazgo, no se verificó los procesos que tenían que tener. Entonces, esto produjo toda una aceleración, pero te diría que es, cuando vos haces algo apresurado, te podés chocar contra la pared. Bueno, lo que tuvimos fue la posibilidad de ir al futuro y traerlo al presente, y darnos cuenta qué nos gusta, qué no nos gusta. El tema es que ahora nos damos cuenta que el futuro del trabajo ya no tiene que ver con lo que decíamos hace unos 2 años. El futuro del trabajo tiene que ver con cuestiones vinculadas con la inteligencia artificial, con la realidad aumentada, con otro tipo de conceptos que van mucho más allá. Pero para mi punto de vista, hay algo que lo aprendí de un profesor del MIT y es tal vez lo más impactante y trascendente. Él lo que dijo es, las próximas innovaciones no van a ser tecnológicas, sino van a provenir de la manera como interactuamos entre todos nosotros. Y me parece que nosotros no sabemos lo que no sabemos respecto a lo que va a ser el futuro de la interacción. Tal vez esta misma entrevista dentro de, no sé, 1 o 2 años, vos estés por realidad virtual y realidad aumentada acá y yo te pueda ver, te pueda sentir, nos podemos abrazar sin contagiarnos de nada y sin necesidad de barbijo. No sé, hay cosas que no sabemos. Para mí, lo que está sucediendo es, se adelantó lo que pensábamos de acá un montón de años, pero del mismo modo, estamos como hace 15 años cuando no conocíamos los teléfonos celulares inteligentes. Dentro de un tiempo decir, ¿y pero cómo? ¿No sabías que...? No, nadie lo sabía. Entonces me parece que va a suceder eso y creo que se vienen tiempos apasionantes en este sentido. Ale, y en este contexto, y sabés que estamos hablando a un público particular, que es gente que se dedica a temas de comunicación en las empresas y en otras organizaciones, ¿qué de los temas que vos estudiás de liderazgo, etcétera, crees que aplican de manera particular a este segmento de gente, a los expertos en comunicación? A ver, yo creo que hay un tema que no es menor y creo que tenemos que empezar a entender qué significa responsabilidad social empresaria en términos post-COVID-19. Y acá me parece que hay una reflexión que es muy, muy importante. Para todos nosotros, responsabilidad social empresaria o sustentabilidad, como se llamaba últimamente, tenía ciertos significados.
esto ha cambiado aceleradamente. Y yo creo que hay, primero, una responsabilidad primaria de todas las organizaciones por trabajar en la empleabilidad. Y es un tema no menor porque es enorme todo esto. ¿Qué significa? Como hablamos recién, el COVID-19 lo que hizo fue cambiar un montón de paradigmas que teníamos establecidos. Punto número uno. Punto número dos, aceleró un montón de procesos que lo veíamos para varios años. Ahora, número tres, lo que está ocurriendo en muchas empresas es que la gente, las personas que tienen no están preparadas para los trabajos que requieren, o bien se dieron cuenta que tienen un exceso de personas respecto a las requeridas, porque se solía tener talento en función de la cantidad de horas que trabajaban y no en función de las tareas que realizaban. Bueno, este experimento que ya lleva 150 días, 148 días, algo así, este experimento nos demostró que todo eso entró al centro de la escena. Y me parece a mí que parte de la nueva responsabilidad social empresaria que todas las empresas deben asumir, más allá del cuidado del medio ambiente, cuidado de la salud, cuidado de la educación y todas las cosas que se deberían hacer, tiene que ver con la empleabilidad. La empleabilidad es la habilidad de tener empleo hoy, mañana, 3 años, 5 años, 10 años. Y las empresas tienen una responsabilidad indelegable por lo que se denomina el reskilling y el upskilling de toda su fuerza laboral. Me parece que ahí no pueden estar ajenos y sí me parece que todos los DIRCOMs juegan un rol clave y fundamental de influir adentro e influir en la comunidad. Punto número uno. Punto número dos, me parece, Juan, que hay otro tema que es muy, muy interesante. ¿Y cuál es el rol que pasa a jugar el DIRCOM? Cuando hay tanta necesidad por tantos lados, me parece que hay como ciertas funciones que tomar un rol protagónico ahora, ¿no? Los de tecnología, los de recursos humanos, y a mí me parece que el DIRCOM tiene un rol como un catalizador de un montón de cosas que están sucediendo, de poder conectar el afuera con el adentro, de poder conectar el afuera con el afuera, de hacer algo así como lo que hoy se está denominando inteligencia colaborativa en serio. Entonces, darnos cuenta que a lo mejor la empresa que siempre consideraste como competencia es tu principal colaborador que trabaja con vos en los proyectos. Darte cuenta que a lo mejor la competencia ya pasa por un lugar que nunca lo habías pensado. Y pensar, me parece sí, ahí los DIRCOM tienen un rol clave, en el tipo de alianzas estratégicas que las organizaciones tienen que hacer. Viene un tiempo donde la agilidad es la palabra clave. Y la agilidad tiene que ver con agilidad emocional, agilidad de aprendizaje, agilidad de estructuras, agilidad de movimiento, agilidad que tiene que ver con la tecnología. Bueno, en todo esto, el DIRCOM es como una especie de surcidor, ¿no? Digamos, aquel que va hilvanando todos los linking dots, ¿no? Como conectando todos los puntos para lograr hacer algo que sea maravilloso. Me parece que ahí hay una oportunidad, es como un llamado que le están, en la puerta le están golpeando diciendo, vamos, te necesitamos, es el momento de salir, brillar. Y les diría lo siguiente, nos preparamos durante muchos años para poder brillar. Este es el momento de hacerlo. Este es el momento que va a generar un antes y un después. Y si no lo hacemos ahora, después puede ser tarde. Y te llevo a la última pregunta en donde te pido a ver cómo podemos integrar experiencias de estos últimos semanas o meses con aprendizajes, como cuáles pueden ser los outcomes que imaginás después de todo lo que se está aprendiendo. Ya sé que estamos todavía en mitad del proceso y vamos a seguir aprendiendo, pero sacando la foto de hoy, ¿qué dirías? A ver, yo tengo varias fotos. La primera es, hay una norma que dice, cuando aumenta la presión, disminuye la tolerancia. ¿Qué estoy viendo yo? En el mundo está incrementando la presión y cada vez está disminuyendo la tolerancia. Cualquier hecho, por más pequeño que sea, puede ser el detonante de algo increíble. Veamos lo que pasó con un exceso policial en Estados Unidos, te generó todo por todo el mundo. Me parece que ahí parte del trabajo de los DIRCOM es mantener esa frialdad
de la distancia óptima para ver los hechos, recomendar qué hacer, cuándo ir proactivo, cuándo ir reactivo. Punto número 1. El segundo aprendizaje que tomo es que nadie estaba preparado. Nadie. Y creo que parte de lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en escenarios potenciales. Porque en la realidad, esto fue preanunciado. Lo dijo Bill Gates, lo dijo Obama también hace algunos años, pero es como que no lo queríamos ver. Pero yo planteo algo y hay un aprendizaje para mí que tal vez es el más importante. Y planteo lo siguiente. Si en lugar de ser un virus que tiene que ver con la salud humana, esto hubiera sido un virus tecnológico, todos nosotros hubiéramos estado sometidos a un virus que de un día para otro hace que no funcione más Internet, ni las computadoras, ni los teléfonos celulares. ¿Qué hubiera sido peor? Y me parece que entonces ahí llegamos al principal aprendizaje de esto, y es que cada uno de nosotros se dio cuenta qué es lo realmente importante. Y las empresas también se están dando cuenta cuál es el verdadero por qué es lo que necesitan para poder seguir funcionando o no. Y acá, entonces, uniendo todos estos puntos, hay como diferentes niveles de reacciones de las compañías. Y tenemos de las compañías que quedaron paralizadas y están tendiendo a desaparecer, y hay un montón que se vieron así, hasta compañías que pudieron cambiar su logo en 48 horas. Entonces, creo que lo que tenemos que entender es que agilidad es un concepto que no es teórico y que no es hacer ágil, no es hacer digital, sino es ser ágil, ser digital. Entonces, el principal aprendizaje es que muchos, y trabajo con un montón de compañías en toda Latinoamérica, de las más importantes, muchos durante un montón de años se la pasaron diciendo que eran digitales y se dieron cuenta que lo único que tenían era tener muchos dispositivos muy caros, pero que lo que no habían cambiado es la mentalidad. El ser digital implica tener una actitud. El ser digital tiene que ver con una forma de ser, de pensar, de actuar, pero no solamente respecto a la tecnología, sino respecto a cada interacción. La velocidad de respuesta, la capacidad de anticipación, la capacidad de estar presente, la capacidad de empatizar, todo lo que decíamos del servicio. Bueno, todo esto es parte de un combo que por suerte vino para quedarse. Y hay una reflexión final que quisiera transmitir, es que por suerte gran parte de las cosas que estamos proponiendo dependen de cada uno de nosotros. Muy bueno, Ale, muchísimas gracias y espero en unas semanas, en algunos meses, poderte contactar de nuevo y que nos vuelvas a dar tu mirada del tema. Será un placer, con todo el gusto del mundo, como siempre, Juancito, lo que sea, y la verdad que esta comunidad, saben, se los he manifestado, yo tengo mucha empatía y mucha conexión con ustedes, ¿no? Porque creo que hacemos casi el mismo trabajo, unos para afuera, otros para adentro, pero trabajamos de lo mismo. Muchas gracias.